Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Voy a dejar esto por acá para poder hablar de una de las declaraciones básicas. En lo que se refiere a lo que es coaching ontológico, hay 6 declaraciones básicas. Una es la declaración del sí, es una declaración de aceptación. La otra es la declaración de la negación, del no. También está la declaración de ignorancia, a cuando nosotros afirmamos o declaramos que no sabemos. Y esta es una de las declaraciones más interesantes porque al afirmar que yo no sé, es como cuando tenés ropa vieja en casa y ocupando espacio. Entonces sacás la ropa que estaba ocupando ese espacio y empezás a generar, a crear el espacio para poder llenarlo con lo nuevo y con lo mejor. Lo mismo sucede que nosotros venimos a la vida vamos adquiriendo estas programaciones, vamos adquiriendo después nuestras propias certezas también, pero bueno, cuando decimos esto no lo sé, se está generando el espacio para ser llenado con nuevo conocimiento. Y esto es muy bueno porque nos permite poder seguir aprendiendo. Después tenemos la declaración del gracias, el ser agradecido nos abre posibilidades. Tenemos la declaración cuando decimos de amor, la declaración de te amo, cuando le decimos a alguien, cómo repercute en nosotros cuando lo decimos a nuestra pareja, es lo mismo cuando se lo decimos a nuestros padres o a nuestros hijos o a un amigo o a una amiga en el caso de que hacemos demostraciones de afecto, porque como seres humanos somos seres sociales que habitamos en comunidad y nos transformamos en las interacciones que mantenemos con el otro y con los otros, y nos relacionamos con todo. Y también está la declaración del perdón. La declaración del perdón, voy a poner unas diapositivas. Es una declaración que nos libera, es una declaración que genera un estar siendo más caminante liviano por este tránsito que es la vida, la experiencia que vinimos a adquirir. Acá hay una frase de referencia. Bien, vamos a poner ahí. Y la Madre Teresa de Calcuta decía que el perdón es una decisión. Porque muchas personas dicen que perdonan si lo sienten, pero más que nada es una decisión. Como la decisión de amar o la decisión en todas las cosas. Eh, ¿Y por qué afirma esto? No es un sentimiento, porque cuando perdonamos no sentimos más la ofensa, no sentimos más rencor. Entonces ella dice, perdona, que perdonando tendrás paz tu alma y la tendrá el que te ofendió. Entonces, la Madre Teresa hace referencia a que eh, el perdón trae paz y la trae al que efectúa el perdón, tanto como aquel que nos ha ofendido. Y más abajo, el Señor Jesucristo, en su oración, mientras estaba en una de las situaciones más límites de su vida, acá en la tierra, estaba en la cruz, al ver que estaban eh, con sus pertenencias ahí como con muy poco respeto hacia el ser que él era, ¿no es cierto? Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Entonces, está muy relacionado también con el querer hacerlo, como con el tener la posibilidad de tomar otro tipo de acción, pero nos pone en esa situación, el tener este sentimiento de perdón, de ejercer responsabilidad, de que nosotros, siendo seres emocionales que razonan, podemos elegir cómo vamos a permitir que lo que está sucediendo nos altere, nos afecte o nos influya. Entonces, el perdón, tomé algunas referencias de lo que es Wikipedia, es disculpar a otro por una acción considerada como ofensa, renunciando eventualmente a vengarse o reclamar un castigo, un justo castigo o restitución, optando por no tener en cuenta la ofensa en el futuro. De modo que las relaciones entre ofensor perdonado y ofendido perdonante no queden más o menos afectadas.
El perdonante no hace justicia con su concesión de perdón, sino que acata la justicia al renunciar a la venganza o al justo castigo o compensación en aras de intereses superiores. Como vimos en las citas anteriores, perdonar trae paz y quita un peso de nuestras espaldas porque vamos por la vida. La idea es avanzar y no demorarse en el camino para aprender lo que tenemos que aprender y para poder seguir evolucionando y transformándonos. Entonces el perdón no debe confundirse con el olvido de la ofensa recibida. Se ha escuchado muchas veces que perdonar es olvidar, pero tiene que ser un olvido consciente, como que de esto ya lo superamos, pero también hay que estar conectado con la emoción del otro o de otros, porque hay cosas que suceden que por ahí son muy difíciles de perdonar. Sin embargo, siempre que optemos y elijamos por la opción del perdón, vamos a poder tener paz en nuestra vida. Y la paz en nuestra vida es un bien, es un valor muy preciado. Entonces no debe confundirse con el olvido de la ofensa recibida. Tampoco perdona a quien no se siente ofendido por lo que otras personas considerarían una ofensa. Tampoco perdona a quien deja de sentirse ofendido tras las explicaciones del presunto ofensor, que hacen ver la inexistencia originaria de ofensa alguna. Estaba recordando este libro que escribió Dale Carnegie sobre las relaciones con las personas. Era cómo hacer amigos, algo así el título. Y recuerdo que él decía que al hacer referencia a la situación de que un homicida, él no veía que hacía algo malo, porque ese era su programación, eran sus valores, eran su moral. Él eh, había causado muertes a varias personas, pero él se veía como alguien inocente. Y muchas personas que hacen el mal, que nosotros juzgamos que hacen el mal, ¿no es cierto? Porque tienen valores diferentes a los que tenemos nosotros, esas personas por ahí no van a ver la vida desde el punto de vista nuestro, por lo cual muchas veces esperamos que alguien se disculpe ante nosotros, pero ¿entendió esa persona que nos hizo algo? Porque yo no debo asumir que la otra persona dijo lo que yo entendí, porque en las conversaciones una constante es esta, uno dice lo que dice y el otro escucha lo que escucha, por lo cual tiene que haber conversaciones entre medios donde nosotros podamos, si no entendemos algo, repreguntar y podamos hacer pedidos, ofertas, promesas, y en este caso también declaraciones como la del perdón para poder liberar no tan solo no sé, un sentimiento que venga sobre nosotros de pesadez que nos impida avanzar, sino también que la otra persona también crezca y se cree una relación de ganancia a ganancia, es decir, que yo gane, pero que la otra persona también. Y el perdón es obviamente un beneficio para el perdonado, pero también sirve al perdonante, que también está interesado en ver recompuesta total o parcialmente sus relaciones con el ofensor y en ocasiones cumple al perdonar una obligación moral o religiosa. Así que el perdón sana relaciones y si por ahí es tiempo de considerar hacia dónde se están dirigiendo nuestros pies y hemos dejado cosas pendientes en el pasado, que podamos volver sobre nuestros pasos y podamos dejar ir y liberar lo que sería cargar con estas emociones o estados negativos. Entonces el perdón tiene esto, como vemos en la imagen, que no perdonar es como beber veneno de rata esperando que la rata se muera. Es como que yo beba el veneno esperando que el otro le haga daño a la otra persona. Cuando yo no perdono, la imagen es más que clara, el mensaje es contundente. No perdonar es ingerir alguna sustancia que nos hace daño a nosotros, pero nosotros estamos esperando que le haga daño a la otra persona. Por lo cual, esta declaración del perdón es la que nos va a liberar. Ahora, en cuanto al perdón, hay tres tipos de perdón. Tenemos la primera clase de perdón, que es pedir perdón a alguien. Cuando nosotros hacemos algo que ha ofendido a otra persona, nosotros le pedimos perdón, perdóname. Y esta, la segunda,
fase del perdón, que es perdonarse. Cuando me perdono a mí mismo por cosas que por ahí son situaciones que no he aprovechado o oportunidades que he dejado pasar o actitudes que he tenido cuando quería comportarme de una manera y por presión me he comportado de otra. Entonces, perdonarse a uno mismo por haber actuado de determinada manera en determinado tiempo. Y la tercera faceta es te perdono, cuando estoy yo en posición de poder elegir y ejercer esta declaración que me va a liberar tanto a mí como a la otra persona. En cuanto al no poder perdonar, recreamos con la misma intensidad la situación y termina siendo muy perjudicial. ¿Cuántos conflictos de años y de muchos años entre familiares que se han ido al otro plano sin haber conversado eso aquí en esta vida? Y ya está, se fueron, no se puede hacer nada al respecto. Qué situación complicada, porque hay situaciones que nos hicieron felices, por ejemplo, en otro contrapunto, pero cuando volvemos a ver, en vez de que esa situación nos haga feliz, nos trae tristeza. Es como cuando vivimos el momento de la gran mesa de una celebración como la Navidad y estaban todos y ahora esa misma situación plasmada en una foto, yo la miro y fue un momento feliz en su determinado momento, pero ahora ya falta gente y ya no es una ocasión que me trae felicidad. Al ver esa foto puede ser que mi emoción sea de nostalgia y que esa nostalgia traiga escondido otro sentimiento. Porque ya que hay que ver si el mismo disparador que nos hizo felices en ese momento, hoy en día, ese mismo disparador nos sigue trayendo esa felicidad. Por ejemplo, nos aferramos a un recuerdo u ocasión donde fuimos felices y hoy tal vez falta alguien o algo de ese momento, como mencionaba. Entonces, al mirar a esa situación o a ese momento, al notar que falta algo o alguien, esa misma situación que te hizo feliz hoy te causa tristeza. Esto se da generalmente en personas que tienen que aprender a soltar y en vez de ello se aferran cada vez más y después con el tiempo van apareciendo ciertos estados de salud que no son favorables ni funcionales y es como que en la causa está que nosotros estamos aferrados a algo que simplemente hay que soltar y que hay que dejar ir. Si nos sentimos felices hoy y seguimos haciendo lo mismo una y otra vez, bueno, eso no garantiza que mantengamos ese estado permanentemente. Es decir, que si lo que te dio felicidad una vez lo seguís manteniendo y no lo soltás en pos de nuevas acciones, de nuevos sentimientos y emociones, de crear nuevos momentos, la relación esa se puede resentir y caer en la monotonía. Si no, pregúntenle a las parejas que están a punto de romper, que necesitan reinventarse, necesitan como volver al primer amor de la primera vez que cuando se enamoraron, porque siempre mantener una situación esperando que sea siempre igual, eso no va a ser posible. Ahora, somos personas dinámicas y querremos menos posesiones y entonces iremos mutando, y esa es una palabra que no nos tiene que asustar, que iremos mutando, porque tiene que ver con la transformación. ¿Qué es la mutación? La mutación es la aceptación del otro como un otro, simple y sencillo como eso. Entonces, repasando los tres tipos de perdón, cuando pedimos perdón a alguien, cuando nos perdonamos a nosotros mismos y cuando nosotros ejercemos el perdón hacia otra persona. Entonces, pedir perdón a alguien, por ejemplo, sé que te ofendí y te pido perdón, es una muy buena declaración liberadora y está en la primera faceta de lo que es el perdón, de los tres tipos de perdón, cuando nosotros pedimos perdón a alguien. Puede ser que la persona no me perdone. Ahora, ¿qué pasa con eso? Si la persona no me perdona, pasamos al segundo perdón, que es perdonarnos a nosotros mismos. Porque si la otra persona no me perdona, puedo llegar a reprocharme de que no soy lo suficientemente buena gente como para merecer ese perdón y me puedo quedar estancado ahí. Entonces, el perdón es liberador, ya sea que la otra persona me perdone o no me perdone, entonces yo puedo perdonarme a mí mismo por cualquier evento y ya quedará
se hará cargo la otra persona de no perdonar y yo podré liberarme de ese sentimiento negativo porque he hecho mi parte. Entonces, cuando yo digo me perdono, ejemplo, ese ser que ya no está, alguien que partió de este plano o una relación que se perdió y que es imposible porque está en otro lugar y la distancia, ¿qué hacer? Porque ya no puedo, y como quisiera ir, mirarle a los ojos y transmitir como me equivoqué, te pido perdón. Entonces, me tengo que perdonar porque está la intención y la intención es poderosa porque me va a liberar. Hay personas a las que no podemos pedir perdón, porque como decía anteriormente, ya no están. Y en vez de quedarnos con la culpa, nos perdonamos y soltamos. Y seguimos adelante. Nos liberamos de toda esa carga negativa emocional y seguimos avanzando. Cuando las cosas no salgan como esperamos o nos equivoquemos, en vez de ser severos con nosotros mismos, nos perdonamos y elevamos anclas y seguimos avanzando. Ahora, la otra declaración del perdón es cuando nosotros ejercemos el perdón. Alguien hace algo en contra de nosotros y nosotros estamos dispuestos a perdonar, porque si no, las anclas se quedarán en el fondo y no podremos avanzar. Perdonar a otro para no quedar resentido por la ofensa. Si no logramos perdonar y cada vez que recordemos la situación, evocaremos los mismos sentimientos que generó la situación y pueden pasar muchos años y todavía seguir sintiendo la misma emoción de aquella vez, diciendo que la otra persona ya no está más en el mismo lugar porque somos seres que van evolucionando, vamos mutando, ya no somos más el mismo observador que éramos cuando a lo mejor ocurrió esa ofensa. Lo más inteligente que podemos hacer es dejar ir, soltar y perdonar. Perdonar es parte del proceso de liberarnos de las emociones que nos limitan. Y esto lo vuelvo a repetir con mucho énfasis, que perdonar es parte del proceso de las emociones que nos limitan. Entonces, haciendo ya como llegando a la conclusión de este video que quería dejar por acá respecto a una de estas declaraciones básicas, que es la del perdón, la que libera, podemos preguntarnos mirándonos hacia adentro, hacia el mundo interno, ¿qué no me estoy perdonando hoy en día? ¿A quién no estoy perdonando? ¿Y a quién necesito pedir perdón? Y al hacer todas estas cosas, vamos a poder nutrir relaciones, sanar sentimientos que por ahí están anclados y que no nos dejan avanzar generando bloqueos. Con esto vamos a generar un quiebre. Yo no me quiero sentir así. Bueno, entonces, ¿qué quiero? Quiero viajar liviano por la vida. Y si quiero hacer eso, no solamente debo ser agradecido, no solamente debo darle cabida a la declaración de amor, sino también a la de perdón, que es la que va a liberar y la que va a aligerar nuestros pasos. Y hay que perdonar siempre. Hay situaciones de personas que han sufrido maltratos y esas son situaciones que requerirán perdonar y perdonarme, aunque sea muy difícil. Ah, pero vos no entendés lo que me hicieron de más de joven o lo que hizo esa persona, cuántas personas como por algo material o haciendo cosas que indebidas con respecto a la privacidad, por decirlo de alguna manera, no tratar un tema sensible, como muy difícil de perdonar porque nosotros no estamos en el lugar de la otra persona. Ahora, ¿qué pasa si yo no perdono? Si no perdono, no podré progresar. Posiblemente pasaron años del maltrato y la persona en su nueva vida sigue anclada a esas emociones dañinas generadas por miedo. Puede ser que alguien desarrolló una personalidad fuerte, una coraza, una armadura, sin embargo esa seguridad es algo externo, es un traje, es una armadura, pero internamente seguimos siendo vulnerables. Entonces el perdón es algo que yo debo elegir, porque es algo que me va a liberar. Bueno, quería dejar esto por acá y bien, te invito a poder repensar qué cosas no estás perdonando, no te estás perdonando hoy, a quién no estás perdonando y a quién necesito pedir perdón para que puedas viajar liviano por la vida y puedas progresar. Te dejo un gran abrazo. Chao, chao.